estoy dentro de Saint-Gobain, pero bueno, Saint-Gobain es una multinacional que tiene diferentes empresas. Es un holding de empresas. Dentro de Saint-Gobain pertenezco a 2 empresas actualmente, que es Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Isover. Entonces, mi puesto es de responsable de talento, desarrollo y formación para ambas empresas, para Placo y Isover. Y bueno, siempre llevo muchos años ya trabajando en Saint-Gobain, 15 años, siempre más en el área de recursos humanos puro y duro, ¿no? Y esa parte de recursos humanos la sigo llevando para el área comercial. Entonces soy responsable de recursos humanos del área comercial de las 2 empresas. A nivel filosofía, bueno, yo tengo muy claro de cuál es el rol de recursos humanos y es el rol de todos, o sea, mejorar el negocio y cumplir las ventas y estar ahí para apoyar a que todos los objetivos del negocio se cumplan. Los humanos tiene que ser un apoyo para la dirección general, total, y estar implicado en todas las estrategias, no solo las de recursos humanos, sino alinear las estrategias de recursos humanos con la estrategia de la compañía. Sobre todo yo con ClassGap tenemos contratados la parte de inglés, ¿vale? La parte de idiomas, ahora alguna persona en francés, pero bueno, la parte de idiomas. Entonces, yo creo que al final nosotros pertenecemos a una multinacional y estamos muy en contacto pues, con países como Francia, como Inglaterra, o a nivel actividad, la actividad que tenemos nosotros dentro del grupo, en la empresa siempre hay una necesidad de idioma de inglés. Y hay gente que sí que tiene muy buen nivel, pero bueno, sobre todo quizá ahora la gente que viene más joven, pero la gente como de mi edad y tal, la formación histórica que hemos recibido del inglés pues nos hace llegar a ese B2 justillo. Anda real, y es cuando demandas las necesidades o que necesita la gente, uno más demandada es el inglés en este caso. Y sí que es una necesidad. Y para también aquellos puestos o aquellas personas que están en una posición hoy no, pero mañana vemos que tienen una progresión en la empresa, están detectadas como talento y sabemos que hay que reforzar esas áreas no para hoy, sino para un futuro. Todo el mundo quiere hacer idiomas, pero organizar una formación de idiomas en una empresa es como misión imposible. Y ya había probado muchos, entonces... ¿Qué haces grupos presenciales? Todo el mundo quiere, pero ¿qué pasa? La formación en idioma es una formación a largo plazo, no es que te manden 2 días, 3 días, una semana. Hay una parte de constancia que es la que se pierde muchas veces. Es formación presencial. Esto yo creo que es un problema, pero que hay gente que tiene pues esa constancia y ese autoesfuerzo y tal, y hay otros pues que no. O que tengo clase todos los miércoles a las 2, pues ese día a las 10 de la mañana seguro tienes 20.000 cosas que hacer más que irte a la formación de inglés. Teníamos un problema de absentismo muy alto. Vale, después te dicen, no, es que claro, yo necesito flexibilidad, y eso es verdad, y eso por supuesto que sí. Necesito flexibilidad. Como te he dicho, somos una empresa internacional y con una dispersión nacional de centros muy grande, con lo cual necesitamos viajar para visitar centros, para lo que sea, para reuniones importantes. Necesitábamos una flexibilidad. Eso por 2. Otra tercera parte que es que la formación en grupo no vale. Para mí, a ver, ¿vale? Cuando ya tienes un nivel, no lo utilizas mucho y me dices, bueno, pues ya tengo un nivel C1, lo que es, pero bueno, me voy 1 horita o 2 a la semana porque ya tengo nivel para practicar y no perderlo y tener una conversación, vale, para la gente que tiene que progresar sirve X horas a la semana, pero hora y media que podemos ofrecer 2 horas a la semana, una formación de 4, 5, 6 personas, al final el retorno de la inversión era mínimo, porque tú hacías el test este año, esta persona está en B1, año siguiente B1, año siguiente B1, 3 años en el mismo nivel. Digo, ¿qué estamos haciendo? Sí que es cierto que hay una parte que en una formación one-to-one pues vas a avanzar mucho, con las mismas horas avanzarás más. Y entonces, ¿por qué elegimos esto? Porque te permite flexibilidad, el elegir las horas, te permite a menor coste una formación one-to-one y al final, mira lo que nos ha pasado, ahora mismo como estamos, que la digitalización había venido para quedarse, se suponía, pero es que ahora ya está aquí. No puedes quedar un día a las 12, otro a la 1 con una profesora o un profesor que te venga a tu casa. Entonces, yo creo que es las ventajas de las que hemos elegido este formato.
gurú de responsable de formación o de recursos humanos que diga que tenga la clave de medir la eficacia de la formación, yo te digo yo que se forra. Yo lo estoy buscando, pero no. Sí que es cierto que en idiomas es más fácil, es una prueba objetiva. Entonces, en este contexto sí, porque si cada año haces un test y están siempre en el mismo año. Esa es la más fácil. Las demás pues son más complicadas, pero bueno, siempre tienes pues el feedback de una entrevista. Sí, pues hacer una formación en el liderazgo, por ejemplo, y ves si y al final nosotros los responsables de recursos humanos están muy cerca de esa persona, que esa persona ha progresado en ese área.